Directamente de Juliaca, la ciudad de los vientos, ya me encuentro con Alfredo Nicol, el grupo Sensación Juvenil, el Salai se impone en el sur y también en Lima. Bienvenido, Alfredo. Ay, contentos y felices, Eduardito. Gracias por la entrevista y Purito Perú, ¿no? Igualito que tú, igualito que el Salai. Oye, qué bestia. El ritmo se está rompiendo esqueletos, ¿no? Ahí tiene que zapatear duro, así, Eduardito, como debe ser. Mira, ve, estoy armando un viajecito a Juliaca, si me vas a permitir al menos un día, una tardecita, que Nicole me dé una enseñadita, o tu coreógrafo, cómo es la zapateada, porque Nicole es una experta, pero se le ve ahí con la faldita, una chiquitita, veñaña, una cosita, ahí está, ¿ves? Mira, eco. Oye, este es furor en todo el sur, en todo el escenario. Nicolcita, bienvenida a Purito Perú. Muchas gracias, Eduardito Chacón, Purito Perú, igualito que tú. Estamos muy agradecidos de verdad por apoyarnos, por la bonita entrevista y estamos muy contentos por el agradecimiento del público limeño. Yo agradecido con ustedes porque durante unos días hemos estado compartiendo, más allá de lo que es la conferencia, más allá de lo que es su presentación, hemos estado viajando y visitando algunos de los principales programas de televisión. Estuvimos en Canto Andino, estuvimos en Encanto, en el programa Rápidos y Graciosos con la Puca y el Cholo Cirilo, estuvimos con Latidos Andinos, con Ever Durán, con Sheima Damas, con nuestro Julián Peña y con Realidad y Media. Y también hemos estado en boca de todos, combinado, en señal abierta. Papá, ¿qué tal la experiencia? No, la verdad, felices, gracias más bien por el apoyo incondicional que nos dieron todos los programas. Y nosotros vinimos imponiendo lo que es la nueva fusión musical, lo que es el bueno Salai. Agradecido, la verdad, con cada uno de ellos. Y decirle a los amigos de Purito Perú y a todos los amigos que nos escuchan en las 17 ciudades en las que salimos, que el Salai que hace Alfredo Larico es una propuesta personal, una fusión que él hace del Salai que viene con el charanguito de Bolivia. Tú le has metido lo que es la punteadita de la guitarra ayacuchana, ¿no? Como debe ser, claro, sí. Hemos sacado lo que es el charango, lo que es allá la costumbre de la charangueada, del bueno charangueado, y lo que nosotros hemos impuesto es lo que es el bueno ayacuchano, la punteada de la guitarra ayacuchana, como debe ser. ¿Y cómo se te ocurrió eso? Ya pues Eduardito, como ya también no pasan por gusto los años y ya vemos por dónde hemos trabajado, como la experiencia musical también. Un poquito de repente, con esa experiencia que te da los años, creo que tienes más de 12 años de músico en diferentes etapas de tu vida y ahora pues al frente de este proyecto que es toda una realidad de éxitos por todos lados y tanta realidad. ¿Cómo así nació el amor musical entre ustedes? ¿Cómo así se convirtieron en pareja? Me imagino musical nomás, ¿no? O todavía, o ya también hay amor. Musical. Musical. ¿Cómo así se flecharon? A ver. Bueno, como ya... Ahí me contaron que ella estaba paseándose por ahí por el Real Plaza y tú le dijiste... Y ella vino bailando, ella es, dijo. No, claro, esto es lo que es la música, siempre estamos trabajando. Hemos hecho una buena dupla lo que es en el canto y... Felices, la verdad, y trabajando los nuevos proyectos que se vienen también, las primicias. Por ahí me enteré que era un casting, ¿no? Que hiciste un casting y te presentaron cerca de 243 chicas y la elegida, nuestra Nicole, ¿verdad? Fui yo. Le gané a todas las chicas. De taquito y con el bailadito. De taquito y con el bailadito. Y con la cantadita más. Pues esa edad de por descontar esa voz tan melódica, esa vocecita que acaricia cuando cantas. Lindo de verdad, no es patería escucharte, es todo un gusto y como dice, ¿no? Como suena en el disco, suena en el vivo, ¿no? Así es. Tal como está en el disco, hacemos un buen show, en vivo es lo mismo, no hay diferencia alguna. Voy a tenerme que a Juliaca, uno de los conciertos para estar ahí presente. Ya Julián Peña la vez pasada estuvo allá en Juliaca, me ha transmitido en vivo, estamos chequeando, ahora tengo que ir con Purito Perú también. Claro, como debe ser, mi estimado Eduardito, la verdad, felices, la verdad, y así como dice Nicole, nosotros no variamos de la grabación. El concierto te da mucho más mejor porque es más vivido. Claro, el público te contagia, ¿no? Lo vivimos ese rato, pucha, que da unas ganas, una emoción así de demostrar todo lo que se puede, lo que nace. Muchos amigos han estado escribiéndonos en cada transmisión en vivo que hemos estado haciendo y nos piden tus números de contratos. Dilo, igual aparece en pantalla, pero igual menciónalo tú y decirle a todos los amigos que la única persona que hace contratos de Alfredo Larico y su grupo Sensación Juvenil es Alfredo Larico, ¿o me equivoco? Claro, el único, no tenemos representante, no tenemos nada, no somos todos contratos directamente con Alfredo Larico. Y los números son 943-990625, 943-990625. Y aquí en Lima, claro que no, ¿por qué? El único señor que nos representa es el señor Hermógenes Guamán, Star Producciones.
Yo les dejo, amigos, con un tema que ellos han impuesto a lo largo de toda su carrera, un tema que toca el corazón, pero no lo lastima, lo acaricia. Ellos se dicen de todo en el escenario, pero detrás de cámara son chocheras. Por ejemplo, ¿qué canción nos vamos ahorita, Nicole? La canción Amarte no puedo, mi amor. Yo tampoco porque ya estoy casado. Así es. Vamos con la música, señor director.